Buenas tardes, amigos de la Hora de Consuelo. Presentamos formal excusa de la ausencia de doña Consuelo de Pradel y Dájer por estar afectada por el virus que anda y que no ha dado casi a la mitad de la población. Y bueno, esto le impide a uno casi hablar, pero doña Consuelo me pasa una lista de los temas internacionales para compartirlo con ustedes. Ustedes saben que doña Consuelo es una aficionada y estudiosa de las relaciones internacionales, tiene su enfoque político bien aterrizado y relaciona todo esto, cómo impactan esas relaciones internacionales con la República Dominicana. Veamos pues, el periódico El País de España acaba de publicar en estos momentos que Rusia y Estados Unidos acuerdan sentar las bases de una negociación futura al concluir la primera negociación cara a cara sobre Ucrania. O sea, la guerra en Ucrania y Rusia pudiera ya estar en fase de terminar, son negociaciones que se están haciendo, las delegaciones encabezadas por los ministros de Relaciones Exteriores, tanto rusos como de Estados Unidos, que es el secretario de Estado, la Secretaría de Estado de Estados Unidos. Entre los acuerdos está negociar Ucrania, sin contar con Kiev ni Bruselas, sino ellos de manera directa, la apertura de las relaciones Trump-Putin, piensan muy pronto reunirse, y eso es un alivio para el mundo entero, porque la guerra en Ucrania, siendo Ucrania uno de los países, de los estados con mayor producción alimentaria, afecta al mundo entero. Hay que saludar este encuentro. El secretario de Estado Rubio dice que Europa y Ucrania estarán invitadas a negociar la paz con Rusia cuando las conversaciones sean en serio, cuando hayan avanzado, cuando las dos grandes potencias se dividan, estén de acuerdo, llaman a los chiquiticos, venga usted. Esto fue lo que se acordó, a firmarlo todo el mundo. La Unión Europea pide participar en todo lo que tiene que ver con Ucrania. Dice que ellos reclaman que Estados Unidos le dé un asiento en las negociaciones sobre Ucrania. En el fondo ahí todo el mundo lo que esté buscando cuál es su pastel, qué nos toca a cada uno de las grandes potencias. Igual como pasó cuando terminó la Segunda Guerra Mundial. Se dividieron y cada uno cogió su parte. Y eso tenemos que entenderlo. Que es más, son intereses comerciales, estos procesos de negocio, de empresas. Así es que esto está pasando en el mundo y es importantísimo. Mire, la Unión Africana, el presidente de Kenia, Tuto, ha pedido a la Unión Africana que incluyan a Haití como parte de la Unión Africana, pero lo dicen en función de que sus ancestros son y provienen del África, aunque fue como esclavos que llegaron a la parte oeste de la isla de Hispaniola. Esto, si lo vemos nosotros, desde República Dominicana, tenemos que saludar, siempre y cuando sea un apoyo sincero de la Unión Africana a Haití para su pacificación y para su desarrollo económico. ¿Y por qué señalo esto? Y lo comenzaba esta mañana con doña Consuelo. Hay dos trabajos que a mí siempre me han impresionado sobre Haití. Uno, del profesor Severino de ahí de Santo Domingo Oeste, que lo tituló Haití, la colonización fracasada. Y otro trabajo de un intelectual haitiano que se formó, estudió aquí en la Universidad Católica Pontificia Universidad Católica, Madre y Maestra de Santiago, luego estaba trabajando en Canadá y publicó sobre Haití un trabajo que siempre lo recuerdo, en un libro verde, lo tengo en mi biblioteca, y decía el futuro de Haití. Haití necesita apoyo. Y quienes más lo pueden entender
quienes más se pueden entender con los haitianos de hoy son sus ancestros. O sea, gente que viene de esa misma tribu, con esa misma cultura y todo eso. Ahora, ¿qué conversamos Consuelo Despradel y yo esta mañana? Ambos coincidimos en que República Dominicana tiene que fortalecer su régimen de nacionalidad. Miren, lo que pasó ahí en Baní, en Nizao, es un acto criminal. Un oficial del Estado Civil, oigan esto, emitiendo actas de nacimiento a ciudadanos haitianos como dominicanos. O sea, un acta de nacimiento emitida por un oficial del Estado Civil es un documento de credibilidad pública. Oigan, ese documento que emite ese funcionario público solamente deja de tener validez cuando un juez, en una acción que se llama en falsedad en escritura pública, lo declara nulo. Y esos procesos pueden llegar hasta la Suprema Corte de Justicia y al Tribunal Constitucional. Ese bandidaje de Baní, oiga, eso no tiene perdón. Es que tienen que aplicarle el peso de la ley. Y aquí un ministerio público, aunque haya gente a la vela que se roba 4 pollos, lo mandan para la cárcel. Y de este bandidaje, una fianza pidió el Ministerio Público y decidieron los jueces. Unos bandidos que van a la calle a seguir haciendo este desorden. Entonces, estamos creando una etnia. Yo no soy anti-haitiano. Yo lo que soy es más dominicano. Yo no tengo problema con el color porque yo soy negrísimo y mi familia son negros. Nada más tienen que verle las orejas chiquitas a uno. Ese negro. Tú el que tiene la oreja chiquita es negro. No es el color. Es el problema de la identidad cultural. Es el problema conductual. Ojalá que la Unión Africana asuma a Haití como parte de ellos en territorio del continente americano. Un paso muy positivo que hay que saludar a nivel internacional. Bueno, señores, en el nivel local, pero con rango internacional, el presidente Abinader está en Guyana. Hay un dato importante y que a mí me llamó mucho la atención, es que quien acompaña al presidente Abinader en este viaje como figura de principalía para las conversaciones y los aspectos técnicos es nada más y nada menos que el ingeniero Ramón Alburquerque Ramírez. Yo saludo esa integración de Ramón en lo que es este proceso del Ministerio de Energía y Minas. Ramón Alburquerque es, sin él quizás, el dominicano con mayor formación, conocimiento y visión política de Estado, no política empresarial, porque aunque es un empresario, es más político que empresario y del área, no consultor, soy testigo de excepción del desarrollo en ese aspecto del maestro Ramón Alburquerque. Y además da otro mensaje. El mensaje es que todo parece indicar que el presidente Abinader quiere terminar su gestión presidencial con buenas relaciones con la dirección y los líderes del Partido Revolucionario Moderno. Y eso envuelve, sin lugar a duda, un sacrificio de que mucha gente de la sociedad política civil que apoyó las candidaturas presidenciales, congresionales y algunas municipales del PRM entiendan que se le dio 4 años y pico, casi 5, para estar en el Estado, llenar sus expectativas como funcionario público, disfrutar de las mieles del poder, porque eso también hay que decirlo, el poder tiene mieles. Entonces, que ya llegó el momento que le corresponde entonces a los miembros de ese partido, porque son esos los que fueron a buscar los votos,
Son esos los que tienen un contrato con sus vecinos, con sus compañeros de trabajo, con sus familiares. Y no hablo de contrato y de compromiso porque tiene que ir a recibir la migaja del poder. No, 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 no. Lo hablo en función de gente que quiere que cuando vaya a resolver un problema social tenga a quien ir, que cuando llegue conozca la recepción porque es su compañera de partido, que cuando pase a donde un viceministro sea que es su compañero de partido, que hablan el mismo idioma, que tienen los mismos compromisos, que cuando llega donde el ministro, llegó donde un compañero de su partido, un dirigente de su partido, que tiene los mismos compromisos que él tiene con los ciudadanos a los que va a representar ahí. Porque los partidos políticos no son más que la correa de transmisión entre los ciudadanos y los gobernantes. Por eso usted vota por un partido. Y esa marca partido es lo que hay que sostener. Lo digo como militante político que he sido desde que tenía 16 años de edad. Y a mis 70 años, convencido, porque también soy crítico del sistema de partidos. He dicho muchas veces, aquí no hay partidos políticos. Aquí hay consorcios políticos empresariales. Pero aún en esos consorcios hay un sector que lo asume como un compromiso social con la sostenibilidad de su país. Entonces, a esos también hay que darle oportunidad de que puedan desarrollarse. No es prudente que haya un ministro que se crea que él es el todo y que sin él no hay gobernanza. Se impone entonces ese esfuerzo que está haciendo el presidente. Y digo lo siguiente, y lo digo por mi preocupación por lo que está pasando en el PRM y que repercute necesariamente en los partidos de oposición. Por eso lo siguiente, mientras en el PRM hay 20 ciudadanos que están haciendo campaña, aspirando a la candidatura presidencial de ese partido, haciendo promesas y recorridos, están obligando a la oposición a hacer lo mismo, porque no me voy a quedar callado para darle tiempo a aquel. Y eso lo que genera es que sea más difícil para el presidente Abinader gobernar. ¿Por qué? Porque las medidas del gobierno van a tener la crítica de los partidos de oposición, porque hay personas dentro, militantes, dirigentes dentro del partido de gobierno que están haciendo campaña. Y el que gobierna toma decisiones que casi siempre va a tener un grupo que la va a cuestionar. Porque el que gobierna, si bien gobierna para todos, no lo beneficia a todos. En un momento te beneficia, en otro te sacrifica. Entonces, si eso pasa, o lo que está pasando, es que el presidente toma medidas que no es apoyada por su partido. Luis Abinader, un gran presidente que tiene la humildad de rectificar en muchas cosas, lo ponen y le hacen propuestas en función de politiquería. Y eso no es bueno. Porque en esa medida, como hay un sector que tiene que ser simpático, medidas del gobierno que son cuestionadas no tienen la defensa de ese partido. Por lo tanto, lo que no saben esos precandidatos a destiempo es que lo que se está dañando es la marca partido. Y ese partido es el caballo sobre ellos que ellos se pueden montar si van a aspirar a la presidencia. Pero si ese caballo está flaco, mal comido y enfermo, olvídense que no van a llegar. Serán candidatos, pero no serán presidentes. Serán candidatos, pero no serán presidentes. Entonces, la advertencia de Paliza en diciembre, y a la que se le ha dado de lado, yo sigo insistiendo, no se aloquen con el poder. Recojan la historia de sus antecesores, que es el PRD. Lo he dicho muchas veces. Las aspiraciones desmedidas y la falta de apoyo del partido al gobierno de ese partido
genera la pérdida del poder. En un momento dado, dentro de prácticamente la Guerra Fría en su parte final, pero todavía existiendo, el presidente Juan Bosch fue derrocado y su partido se quedó sentado. Derrocado Bosch del PRD, 7 meses de gobierno. Uno de los hombres más liberales que ha tenido la presidencia de la República Dominicana. Entre Espaillat y Bosch están los dos grandes liberales. De ahí para allá han sido conservadores. El PRD se quedó callado. Fue Manolo Tavares Justo y esos muchachos del 14 de junio que no habían votado por Bosch y el PRD que salieron a defender la democracia. En 1965 correspondió a Peña, pero fue un grupo de militares por conflictos internos dentro de la Fuerza Armada que producen la revuelta de abril de 1965. Claro, había un Fernández Domínguez, un Camaño Deñó, que la historia lo puso en ese momento. Pero pasaron de 1962 al año 1978. Oye, el golpe fue en el 63, septiembre del 63, porque Bosch gana en el 62, y yo lo cojo para decir cuándo se celebra. Las elecciones de Bosch se celebran en diciembre del 62, del 62, aquella Navidad con libertad. Bueno, en el 62 celebran, vuelven a celebrar en el 78, con don Antonio Guzmán, 16 años después. Salen en el 86 del poder y vuelven a celebrar elecciones en el año 2000 con Hipólito Mejía, 14 años después. Salieron en el 2004 y volvían a celebrar en el 20, 16 años después. Y no han sabido por qué. Bosch, porque no tuvo apoyo de su partido. El partido no apoyó las medidas de transformación que presentaba Juan Bosch y la oligarquía dominicana lo aprovechó. Don Antonio sale del poder en una actitud muy correcta de este hombre. Ok, pero don Antonio sale del poder y en el PRD había una lucha entre jacobiano, Jorge Blanco, jacobiano y Antonio Guzmán, y un sector que comenzaba a proyectar a José Francisco Peña Gómez, y eso saca a don Antonio Guzmán del poder. A Salvador lo saca del poder la guerra por la candidatura presidencial entre Peña y Jacobo Magluta. Y a Hipólito lo saca del poder en medio de una crisis financiera. Ese partido no apoyó al hombre que salvó el sistema bancario del país, que garantizó la inversión de todos los dominicanos. ¿Y usted sabe por qué no lo defendieron? Porque Hipólito tuvo que tomar medidas históricas que le perjudicaban, y al final, medio gobierno de Hipólito Mejía, de los ministros de Hipólito, estaban apoyando a la presidencia. Cuando yo veo al presidente Abinader que se reúne con todos estos aspirantes, pienso y me pongo en la época de Hipólito. Claro, Abinader, constitucionalmente, hizo un pacto social de gran valentía, que en el fondo no tenía que hacerlo porque la Constitución del 10 impedía la reelección consecutiva. Pero él le puso un candado adicional, como él señala. Mire, eso que pasó, que ya señalé en esos 3 casos, está pasando ahora. El PRM no está defendiendo al presidente Abinader. Y no lo está defendiendo porque hay demasiada gente apoyando. Entonces, miren, los PRMistas necesitan un historiador que vaya y le explique profundamente estas observaciones que este humilde ciudadano está haciendo, para que comprendiendo la historia entiendan el momento actual y no repitan los mismos errores. Ahí vale aquella frase:
los pueblos que no conocen su historia están obligados a cometer sus mismos errores. Eso es mío. Segundo, después que un historiador le enseñe eso, un psiquiatra, para que le explique que muchas cosas son manifestaciones de locura, que hay sueños que cuando usted se lanza a quererlo ver como una realidad, usted lo que está delirando y es una acción de locura. Y un psicólogo, para cuando no sean ni candidatos o pierdan unas elecciones, le ayude a comprender el porqué para que no se suiciden. ¿Ok? Historiador, psiquiatra y psicólogo para los PRMistas. Una pausa. Bueno, miren, estoy aquí porque me han pasado un mensaje, uno de nuestros amigos, y yo, déjenme explicar lo siguiente. ¿Qué está pasando hoy, en estos momentos en el país con relación a la llamada explotación minera de Pedernales? Las explotaciones mineras no son de la noche a la mañana, son resultado de muchos estudios. Se duran años y años haciendo investigación, porque en la tierra usted encuentra todos los materiales. Ahora, es una mina cuando lo que hay es rentable económicamente su explotación. Y eso tenemos que tenerlo en el día a día. Ok, eso es el amigo que me hizo la pregunta. Gracias por seguirnos y por también darnos sus opiniones, que eso es lo que doña Consuelo ha hecho de la hora de Consuelo, lo que hizo con Tempranito con Consuelo y lo que hace en los medios de comunicación y lo que nos ha enseñado a nosotros, dándonos cocotazos de cómo es que hay que hacerlo. Ok, mire, en Santiago, que siempre fue la ciudad más organizada en términos de tránsito de la República Dominicana, la única ciudad que su gobierno local maneja el tránsito urbano es Santiago. Por eso Santiago es Santiago. Esa élite santiaguera es algo distinto a la mayoría de las élites de otros pueblos. ¿Qué pasó hoy en Santiago? Sencillamente que unos choferes se crucificaron para exigir solución al caos por construcción del monorriel. Señores, toda intervención urbana produce una incomodidad. De ahí, aquel viejo cuando se hacía el metro, aquel anuncio que decía, hoy son problemas, mañana son soluciones. Eso es todo. Alrededor de la bandera, ahí en la 27 con Luperón, hay un caos. Claro, pero dentro de 6 meses, 8 meses, un año, vamos a estar... La 27, cuando se hicieron los túneles y los elevados, fue un caos y pasamos casi un año. Pero hoy tenemos facilidades viales. Y un país donde no se sacan de circulación las unidades por la antigüedad mediante una ley, vamos a tener siempre un desorden como el que tenemos hoy. Un país sin un servicio público de transporte organizado, vamos a tener problemas siempre. Y los santiagueros tienen que saber que ese espacio que ellos tienen de gobernanza a sí mismo como gobierno local tienen que preservarlo. Son los únicos en el país que manejan su transporte. Lo estamos diciendo por lo mucho que queremos a Santiago. Pero ya esto están diciendo, los manifestantes piden ser incluidos en el nuevo sistema de transporte. Eso no puede ser, señores. Yo le voy a pasar a los muchachos. Oigan lo que les voy a decir. Los transportistas tienen que entender que ellos lo que son es un negocio. Que el Estado no puede... Perdón. Que hasta yo también estoy cogido. El Estado no puede seguir subsidiando los negocios de los particulares. Desde cuenten los outings
Desde los cuentos los outing, aquellos pleitos de Nacho Sin, cuenten los outing. Creo que fue el Consejo de Estado. Comenzaron las exoneraciones. Hasta el día de hoy, hasta el día de hoy. Tenían un gran sindicato, un Nacho Sin. Hoy faltan letras para los toletes y cantidad de sindicatos de choferes que hay. Y todos buscan subsidios. Cuando se produce la ley 253 del 2012, incluyeron dos temas del transporte. Uno, un subsidio que Juan Ubier es uno de los grandes denunciadores de la no aplicación del subsidio que se llamaba de renovación vehicular, que fue el Plan Renove del gobierno de Hipólito, que en el gobierno de Danilo coge fuerza de ley. Y otro subsidio también con cargo al consumo de combustible, que es para el mantenimiento vial. Y luego tenemos ya la fiducia vial, el RD vial y todo eso. Pero esos dos capítulos que son impuestos, que lo pagamos nosotros, y cuando decimos, no, los mismos transportistas dicen, nosotros pagamos el combustible más caro de la región. Claro que sí, porque es el que tiene más impuestos en favor de ustedes también. Tenemos que entenderlo. El transporte es un negocio. El Estado, y un negocio privado o un negocio estatal. Usted decide cómo lo hace. Pero el Estado Dominicano no puede seguir subsidiando a un empresario, porque entonces viola un principio de igualdad. Entonces, todos vamos a tener una pequeña empresa y vamos a pedir que el Estado no lo subsidie. Así sí es bueno. Así no se hace gobernanza. Y desde aquí, de estos espacios, como la Hora de Consuelo, uno lo puede decir. Porque aún teniendo buenas relaciones con ellos, también le decimos, y ellos no entienden lo que nosotros decimos. Podemos estar de acuerdo o en desacuerdo, pero son posiciones. Bien, ayer en la semanal el presidente Abinader habló ahora de otro programa de veeduría, de seguimiento ético para evitar la corrupción. Los estados tienen instituciones que tienen que cumplir su rol. La corrupción es un delito, es un crimen. Entonces, nuestra Constitución, que es ley de leyes, establece dos órganos de fiscalización. Uno, que es la Contraloría General de la República, que tiene el control previo al gasto público. O sea, antes de gastar, esa unidad verifica que hayan fondos disponibles, que se hayan cumplido los procedimientos de ley, que se hayan realizado las actividades que se van a pagar, que hayan estado en el presupuesto, de aspecto fundamental. Segundo, hecho eso, hay otro control externo que es la Cámara de Cuentas. Y vuelvo y aprovecho para repetir, la Contraloría General de la República no tiene función de auditoría que tenga fuerza de ley ante los tribunales, porque debe ser antes que usted diga, mire, aguántame, eso no se puede pagar por esto, por lo otro. Pero lo digo, en todos los procesos que hablan aquí de corrupción, si aquí existieran investigadores de calidad, tuvieran ahí sentado personal de la Contraloría General de la República porque autorizó los pagos. Lo autorizó, punto. Puede ser por corrupción, por tráfico de influencia o por ineficiencia, por incapacidad, pero usted como funcionario es responsable por su acción y por su omisión. Si no lo fiscalizó bien, usted es culpable. El otro estamento es la Cámara de Cuentas, que se presume que es más independiente del Poder Ejecutivo. Al Contralor y la Contraloría lo nombra el presidente porque es el control de sus propios gastos y de sus funcionarios. La Cámara de Cuentas se hizo un gran esfuerzo y se escoge mediante una terna que manda a la Cámara de Diputados al Senado
para que sea un órgano legislativo el que le otorgue ese control externo después que se hace el gasto. Y esa Cámara de Cuentas tiene que rendirle un informe todos los años al Congreso, porque ahí están senadores y diputados que son a los que le hemos delegado los ciudadanos con el voto la facultad de velar por el buen gasto público, por fiscalizar, como ellos llaman, en las campañas. Y hay muchos congresistas ahí hablando de fiscalizar y no saben lo que es fiscalizar, ¿eh? Ahí hay gente que confunde fiscalizar con inspeccionar, que son dos conceptos y dos acciones distintas. Pero dándole de lado a eso, pocas veces conocen esos informes y lo presentan y lo aprueban. Y tienen como fin entonces dar descargo, para decir, mire, si eso se hizo bien, perfecto, no hay problema. Luego, cuando hay un crimen, un delito, la Constitución establece un estamento que se llama Ministerio Público. Y ese Ministerio Público tiene como fin fundamental la persecución a las infracciones penales de los ciudadanos. Por lo tanto, tiene esa función. Luego están los tribunales para condenar o para absolver esas personas. La Constitución del 10 viene a prever una fiscalización social, que es el derecho que tienen todos los ciudadanos a estar informados de cómo se realiza el gasto público. Pero esa fiscalización social no puede estar por encima de la fiscalización institucional. Y ayer el presidente habló de unos comités de ética. Por decreto se creó aquí un departamento de ética gubernamental. Hoy tenemos el privilegio de que quien lo dirige es doña Milagro Ortiz Bosch. La dirigió originalmente el doctor Vidó Medina, una institución ética, fuera de toda duda, un ejemplo de ciudadano. Hoy doña Milagro, otro ejemplo de ciudadano, intachable los dos. Pero eso no garantiza que todo el que está ahí es intachable. Entonces se hacen una obra que van para la provincia. Si cada institución tiene un veedor, un comité de ética, lo más lógico es que sean esos los que jueguen su papel. No se pueden seguir creando más instancias, presidente, que tengan como fin realizar las mismas actividades. ¿Por qué? Porque desnaturaliza la participación. Uno cae ciegamente en la participación social. La Constitución del 10, esa, la de las corbatas azules, de Miguel Vargas y Leonel Fernández, estableció un Estado social democrático y de derecho y fortaleció eso. Dejó sobre la base un sinnúmero de leyes, muchas de las cuales todavía no se han promulgado porque no ha sido interés del Congreso. Pero por lo menos tenemos una buena ley de compra y contrataciones públicas, con sus defectos, como todas. Hay un decreto ahora, el 253 del 23, que dicta el presidente Abinader, de nuevo decreto de reglamentación de esa ley. Excelente trabajo se hizo en compra y contrataciones. Hay que felicitar a Carlos Pimentel y su equipo. Ese es un decreto que viene a llenar los vacíos que tenía esa ley para este año. Porque esa ley, que es del 2006, con un reglamento del 2007, ya 25 años después, 27, hay que ir adaptando a las nuevas realidades. Entonces, con esa buena ley de compra, con una buena Contraloría General de la República, con una Cámara de Cuentas que funcione, que no sea la posible que hay hoy ahí, eso no sirve. Es un dinero perdido. Porque está desacreditado que cualquier auditoría que haga aquí la Cámara de Cuentas queda desautorizada. Porque una entidad que publica una auditoría y a las 2 horas la tumba del sistema, la madre ahí, todo lo que hace no sirve. Nada sirve ahí. Entonces, no creen más instrumentos.
que en el fondo no vienen a resolver los problemas fundamentales. La gente necesita soluciones, presidente. Usted dijo, los apagones son un problema. Pero cuando usted llegó al poder, en medio de una pandemia en el 2020, el sistema eléctrico estaba estabilizado. Ha sido la incapacidad de los administradores de la sede, ha sido la actitud del señor Marrancini que ha dado como resultado este desastre. No hay cosa que irrite más a un ciudadano que un apagón. Lo vivimos en los años 90, por una escasez de combustible en el país. Ya no. Eso no se justifica. Y lo más grande, que en los países donde hay crisis energética es por falta de generación. Y en la República Dominicana es una debilidad de la distribución. Falta de gerencia. A ese Ministerio de Energía y Minas ha tenido en la gestión, lamentablemente, en la gestión del presidente Abinader, la peor del desempeño. La distribuidora, un fracaso. Entonces, hay que entenderlo. Y no es que solamente que usted lo diga, presidente, es que hay que tomar medidas para que las cosas se hagan y se hagan bien. Luis Abinader es el gran presidente, con un fatal gabinete, al extremo de que el presidente hace una semanal para él defender su propio gobierno. Luis Abinader es el único presidente que tiene él que dar el frente. Y aún así, esta sociedad lo valora. ¿Y lo valora por qué? Porque confía en que lo quiere hacer bien. Pero esta sociedad rechaza un sinnúmero de funcionarios prepotentes, se le ha ido los humos a la cabeza, andan con 50,000 guardaespaldas, tumbándole polvo. Y no se dan cuenta que ese modelo fue el modelo PLDista. Y de esos funcionarios de los 20 años, los 16 años de gobierno del PLD, están ahí. Usted lo ve deprimido. Los tipos que iban a un restaurante con 4 franqueadores adelante, salieron del poder. Tienen que andar como simples ciudadanos. El funcionario público tiene que cuidar porque está más expuesto a que la gente lo vea, a que la gente le tome en cuenta. ¿Por qué? Porque se presume que todo lo que usted está haciendo, lo está haciendo con fondos públicos, con el pago de los impuestos de los ciudadanos, con dinero ajeno. Si usted es un empresario, usted lo hace con su cuarto, con su empresa, usted hace lo que le da la gana porque usted es el dueño. Pero con los cuartos de los impuestos, usted no puede hacer lo que le dé la gana, porque eso no es suyo. Y lo ajeno se maneja como dice el dueño de lo ajeno. Lo hago como reflexión, porque en este gobierno del PRM, yo tengo mucha gente que le tengo aprecio, que fueron mis amigos y mis compañeros de partido cuando se estaba formando ese partido entre 2014 y 2019, que ahora lo veo y no me conocen. No me conocen. Perfecto, no nos conocemos. Pero le advierto lo siguiente. En el gobierno de Hipólito Mejía y de Salvador Jorge Blanco, los PRDistas de ayer, muchos de sus funcionarios de gobierno, asumieron la misma conducta que luego asumieron los PLDistas y que ellos están repitiendo hoy. A esos que hoy no me conocen, que no conocen la base del partido ni la dirección media, hay que recordarle que quien me niega hoy, quien no me conoce hoy, no lo niego mañana y no lo conoceré mañana. Mire, este ciudadano que usted ve aquí, no va a ir a protestar
frente a ningún palacio de justicia por el funcionario PRMista que lo lleven a los tribunales. A esos prepotentes, que lo sepan, no me van a oír en un medio de comunicación defendiéndolo. Mi mano no tendrá mi pluma para escribir nada en defensa de nadie. Tampoco voy a ir a verlo, ni voy a protestar. No. Alguna vez a los sectores políticos dominicanos que se apropian como consorcio político empresarial de esos colores y esos símbolos que llaman tanto y que apasionan tanto, que son las estructuras políticas dominicanas, hay que enseñarles que tienen que tener consideración. Los políticos tienen compañeros, los empresarios tienen subalternos, ¿ok? Y usted no puede manejar el Estado como si fuera su empresa privada. Y no puede tratar al servidor público, porque no es a usted que le sirve como ministro, es al ciudadano que le paga sus impuestos, como trata el empresario al servidor privado, al empleado. Por eso, en la vida privada son empleados, en la vida pública son servidores públicos. Aunque ahora en la administración le hablan de otro término. Antes decían, votan a fulano de la empresa, de tal departamento. Ahora le dicen que lo desvincularon. Y no hago en público una conversación con un compañero mío de partido que fue desvinculado de una institución pública. Él decía que lo habían votado, que lo habían cancelado y que no entendía esa cosa de desvinculación. Bueno, señores, hemos llegado al fin de la hora de consuelo. Pedimos al Señor recuperación en nuestras oraciones por la pronta recuperación de nuestra hermana, hermana mayor, maestra de muchos de nosotros, doña Consuelo de Pradel, que pronto puede estar con ustedes aquí, y nosotros, tanto yo como César y los demás hermanos menores de Consuelo, vamos a estar aquí con ustedes, no sustituyéndola, pero tratando de con sus ideas, mantener sus ideas vivas en cada uno de sus seguidores. Será hasta mañana que estaremos de nuevo en la hora de consuelo.